Si como militar o policía adquirió una lesión en actos del servicio o fuera de él, el contenido de este video le interesa. ¿Qué es lo primero que debe ocurrir, hablando jurídicamente, qué es lo primero que debe ocurrir cuando se adquiere una lesión en actos del servicio y con ocasión del mismo? Lo primero que debe ocurrir es que se debe levantar un informe administrativo por lesiones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del decreto 1796 del 2000. ¿Qué debe contener ese informe administrativo por lesiones? El literal en el que se encaja su lesión. El artículo 24 ha establecido 4 literales, literal A, B, C y D. Su lesión debe encajar en uno de esos 4 literales. El literal A hace referencia a las lesiones adquiridas en actos del servicio, pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad común. El literal B, lesiones adquiridas en actos del servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional o accidente de trabajo. El literal C, cuando las lesiones se adquieren en combate o en acción directa del enemigo. Y el literal D, cuando las lesiones se adquieren en contravía de una ley o de una orden de un superior o de un reglamento. Surge entonces el interrogante sobre quién debe diligenciar ese informe administrativo por lesiones. ¿Quién debe levantar el informe administrativo? La respuesta es el comandante, el superior del militar o policía que adquirió las lesiones, bien sea en actos del servicio o fuera de él. ¿Qué pasa si el comandante no cumple con esa obligación? Porque es una obligación que le impone la ley. Artículo 24, decreto 1796, ya lo dijimos. ¿Qué pasa si el comandante no cumple con esa obligación, con esa función? Simplemente que está incurriendo en una falta disciplinaria, porque si nos vamos a lo establecido por la ley 2196 de 2022, por allá en el artículo 46, en uno de sus numerales establece que es una falta disciplinaria no cumplir las funciones que se le han encomendado, bien sea por la ley, por el mando superior o por la Constitución Nacional. Entonces está infringiendo las normas disciplinarias, está incurriendo en una falta que puede ser objeto de una sanción disciplinaria. Eso es lo primero. Lo segundo, si el comandante no realiza el informe administrativo por lesiones, el interesado, el lesionado, el militar o policía que adquirió la lesión, debe pasar un informe a su comandante informando esa novedad. ¿Sí? ¿Qué debe incluir en el informe? Pues la situación fáctica, fecha, hora en que ocurrieron los hechos, lugar, cómo ocurrieron, para efectos de que el comandante realice el respectivo informe administrativo por lesiones. Es también un deber del militar o policía que adquiere las lesiones pasar ese informe. ¿Cuánto tiempo tiene el comandante para realizar el informe administrativo por lesiones? 2 meses. ¿Cuánto tiempo tiene el militar para elaborar ese informe del que habla el parágrafo del artículo 24? También tiene 2 meses, así lo establece el parágrafo. El término que le dan al comandante de 2 meses está estipulado en el artículo 25 del decreto 1796. Y como ya dijimos, si no lo cumple, pues incurre en una falta disciplinaria. Ocurre frecuentemente que los militares se relajan, adquieren las lesiones, no realizan el informe administrativo por lesiones, no informan la novedad, pasa el tiempo, y cuando le van a realizar junta médico-laboral no hay informe administrativo por lesiones, y ahí es donde viene el inconveniente, porque ¿qué importancia tiene el informe administrativo por lesiones? Precisamente que se haya establecido el literal en que encaja la lesión que adquirió el militar o policía. ¿Y en qué repercute eso? En la indemnización, así de sencillo. En la indemnización, porque si es en literal A, la indemnización será menor que si es en literal B. Y si es en literal B, será menor que en literal C. Y si es en literal D, no tiene derecho a indemnización, porque es en actos en contra de la ley, de un reglamento o de la orden de un superior. Entonces, muchas veces, los policías y los militares se relajan y no están pendientes del informe administrativo por lesiones, y es fundamental para efectos de la indemnización. Fundamental, para que lo tengan en cuenta.